Esta noche vamos a leer Apocalipsis capítulo 14, el versículo 1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo la de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie ponía a aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ustedes ya saben que el apóstol San Juan había visto el 440,000 israelitas que fueron sellados por Dios, ¿sí o no? Pero aquí, en el capítulo 14, donde está escrito que ellos ya fueron participantes de que la primera resurrección de Jesucristo. Ya fueron participantes de la primera resurrección de Jesucristo, en la visión del apóstol San Juan, ¿sí o no? Algún de ellos van a ser realmente participantes de la primera resurrección de Jesucristo. Creo que todos ellos fueron en la visión de San Juan, apóstol San Juan, que degollados por mucha persecución. Por eso, ¿quién podrá ser los participantes de la primera resurrección de Jesucristo? Apocalipsis capítulo 20, del versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, degollados, ¿sí o no? Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Por eso en la segunda mitad de gran tribulación, ¿sí o no? 3 años y medio.
durante 42 meses. Los muchos santos serán que degollados por testimonio de Jesucristo. Y algunos santos no van a adorar a la bestia ni a su imagen. Por eso serán degollados. ¿Cuándo? En la segunda mitad de gran tribulación. Durante 7 años, pero la segunda parte, durante 42 meses. La primera parte de gran tribulación, ¿sí o no? En aquel entonces, 2 profetas van a predicar la palabra de Dios en Israel durante 42 meses. Por ellos muchos israelitas van a arrepentirse y van a recibir la salvación por Cristo. Pero en aquel entonces la mayoría de los santos serán que degollados por el testimonio de Jesucristo. Pues aquí dice, Apocalipsis capítulo 14, el versículo 1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, con él 144,000 que tenían el nombre de él, el de su Padre, escrito en la frente. Ya ellos serán que los participantes de la primera resurrección de Jesucristo. Por eso estarán con Cristo, en donde en el monte Sión. Sión. Porque Jehová juró que nuestro Señor Jesús va a volver a donde? Al monte Sión. Por la segunda vez, Sión. Pues muchos santos serán degollados por el testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios. Por eso, Apocalipsis capítulo 14, el versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. La segunda mitad de gran tribulación. En aquellos muchos santos van a morir en Jesús. ¿Sí o no? Ellos serán bienaventurados por el testimonio de Jesucristo, también por no adorar a la bestia ni a su imagen. No van a recibir que marca en sus frentes y en sus manos que derechos. Por eso aquí dice el versículo 2, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender
el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Esos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Yo creo que ellos no van a ser como contaminados por el mundo. Aquí mujer será la sombra del mundo. ¿Sí o no? Ellos no van a adulterar con el mundo. ¿Quién es un adúltero en espíritu? El que ama al mundo. Según Santiago capítulo 2, ¿sí? El que ama al mundo, él es un adúltero, ¿sí? Espiritualmente. Por eso aquí dice, esos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero. También Jehová decía que Israel era una esposa pura, ¿sí? A veces decía esto. También los cristianos son esposas que puras, esposas de Jesucristo. Yo quiero explicar un poco más. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Qué significa esto? Ellos no tendrán su propia vida, ni tampoco tendrán su propio proyecto, sino solo en proyecto de Dios, en sus corazones. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Esos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vean. El dueño de ellos, ¿quién será? Jesús. ¿Sí o no? Primero, ellos ya se arrepentirán del mundo a Dios. Segundo, aceptarán al Señor Jesús como su dueño. Por eso aquí dice, esos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Como un diácono de la iglesia de Jerusalén llamado Felipe, ¿sí o no? Mientras que él predicaba muy bien en Samaria, en aquel momento, muchos oyentes seguían escuchando la enseñanza de Felipe. Pero un día el Espíritu Santo mandó a él que te vayas al desierto. Pues él se fue, dejó todo y se fue. Luego él encontró a un eunuco de Etíope, ¿sí? Que buscaba con todo su corazón la verdad. Solo el 144,000 israelitas judíos, no. Todos los verdaderos cristianos. Cada uno de ellos, ¿qué tienen? El dueño. ¿Sí? Por eso aquí dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Sí o no? Como Jeremías, como Ezequiel. ¿Sí? Un día Jehová mandó a Jeremías y también Ezequiel. Predica.
no, Señor, soy joven, así, pero obedeció a Dios. Un día Jehová mandó a Oseas que hay que tomar a una mujer muy fornicaria. Luego él tómala, la cual era que comer, ¿sí o no? ¿Y qué más? Fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios. Aquí dice para Dios y para el Cordero. Porque ellos eran las primicias para Dios y para el Cordero de Dios. No necesitan buscar. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron en hecho. Según Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron en hecho. Primera Corintios, capítulo 15, el versículo 20. Jesús era la primicia para Dios, ¿sí? Por su resurrección. Únicamente Jehová reconoce a Jesús como que la pura primicia, ¿sí? Entonces, ¿por qué los justos son las primicias para Dios y para el Cordero de Dios? Por aceptar, por tener el Espíritu Santo. Jesús era la primicia de Dios, ¿sí o no? Pues el que aceptó Jesús, luego fue la primicia de Dios, ¿sí o no? Por eso, Romanos capítulo 8, el versículo 23. Romanos capítulo 8, el versículo 23. Tenemos las primicias de Espíritu. Tenemos. ¿Qué tenemos? Las primicias de Espíritu. Del Espíritu. Quiere que las primicias del Espíritu Santo. Es pequeña, no, grande. Del Espíritu. Exactamente está escrito así. Pues todos los santos son las primicias. Para Dios, también para el Cordero de Dios. Por eso, Primera de Corintios capítulo 16, el versículo 15. No necesitan buscar. Primera de Corintios capítulo 16, el versículo 15. Sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya. El apóstol Pablo dijo a los hermanos en Corinto que, ¿sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya? Acaya. Por eso, aquí dice, el 144,000 judíos. Ellos serán que las primicias para Dios y para el Cordero de Dios. Quiere decir que ellos aceptarán Cristo. ¿Sí o no?
Pues aquí exactamente está escrito el versículo 4, donde está el verdadero arrepentimiento. Y segundo, ellos aceptaron a Jesús como el dueño, como el rey de ellos. Aquí dice, redimidos de entre los hombres como primicias. Sí. Recibirán el perdón de los pecados. Serán redimidos. Para ser las primicias para Dios y para el Cordero de Dios. Hermanos, la segunda mitad de gran tribulación, durante 42 meses, la tercera parte de Israel, para arrepentirse, con todos sus corazones. La mayoría de ellos eran que degollados por testimonio de Jesucristo. También yo quiero enseñar un versículo más. Santiago capítulo 1, escriban todo. Santiago capítulo 1, el versículo 18. Santiago capítulo 1, el versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Para que seamos primicias de sus criaturas. Zacarías capítulo 12, el versículo 10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ya Jehová ha profetizado a través de un profeta llamado Zacarías sobre la tercera parte de Israel, sobre la salvación de Israel en el fin del mundo, ¿sí? Aquí dice, derramaré sobre la casa de David, Israel, ¿no? Y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, como se llora por hijo unigénito. ¿Por qué? Espíritu de gracia, de oración y mirarán a mí, mirarán a Jehová. También a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? ¿Quién era? Jesucristo. Hace 2000 años los judíos que traspasaron a Jesucristo, clavaron, ¿sí? En la segunda mitad de gran tribulación, la tercera parte de Israel llorar. Nuestros antepasados clavaron a Mesías, ¿sí? Él era nuestro verdadero Mesías, Jesús, ¿sí? Ellos van a reconocer a Jesús como Mesías, ¿sí? Pero llorarán. ¿Por qué? Aquí dice,
por el espíritu de gracia y de oración. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, mirarán a Jehová, a quien traspasaron, a Jesús. Y orarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. La tercera parte de Israel, para llorar, ¿sí? Jesús era nuestro Mesías. Jesús era nuestro Cristo. Pero hemos clavado a Él. Para llorar. Para aceptar a Jesús como el Mesías. ¿Sí? Por eso ellos no van a adorar a la bestia, ni van a adorar a la imagen de bestia. Serán que degollados por testimonio de Jesucristo. Jesús es nuestro verdadero Mesías. Anticristo no. El que está sentándose en el centro del templo de Dios, Él no es nuestro Cristo. Todos ellos van a arrepentirse. Llorarán, ¿sí? Ignorantes somos, ¿sí? Ya hace 2000 nuestro Mesías ya vino, pero ¿a quién traspasar? ¿Quién era Jesús? Porque Jehová va a derramar sobre la casa de David, la casa de Israel, ¿qué? El espíritu de gracia y de oración. El espíritu de gracia, ¿cuál será? El Espíritu Santo, ¿sí o no? Para entender, para convencer a la tercera parte de Israel que Jesús es Mesías. ¿Sí? Jesús es Cristo. Cuando ellos van a creer en que Jesús ya es Mesías, ya no tendrá más miedo ellos. ¿Sí o no? No querrán doblar sus ojos hacia la bestia, ni tampoco a la imagen de bestia. Tampoco recibirán ¿qué? Sus frentes y sus manos derechos. ¿Qué? La marca. Por eso quiero que reciban la salvación ahora mismo. ¿Sí o no? Todavía estamos en la época de la gracia de Dios. Por eso acá en el capítulo también 13, donde está escrito que 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella. Y se perderán, mas la tercera quedarán en ella. Meteré en fuego a la tercera parte y lo fundiré como se funde la plata, para ser puro, ¿sí o no? Y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Aquí dice. Por la mayoría de ellos, todos eran ¿qué? Degollados por el testimonio de Jesucristo y también por la palabra de Dios. Pero para morir en Cristo Jesús. En la carne no, en Cristo Jesús. Por eso ellos serán bienaventurados.
Por eso, cuando yo leía esto, Jehová ya nos enseña a nosotros sobre nuestro Señor Jesús. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, a Jesús, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Jehová tendrá misericordia de Israel por su pacto, ¿sí? Por el pacto que había dado a Abraham en el fin del mundo. Por eso, hermanos, Apocalipsis capítulo 14, el versículo 4. Estos son los que no se contaminarán con mujeres, con el mundo, ¿sí o no? Pues vírgenes, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ellos van a arrepentirse, ¿sí o no? De la religión de ellos y también del mundo, ¿sí? Sobre todo ellos aceptarán a Jesús como el rey de ellos. Por eso ellos, aquí dice, esos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, ¿sí o no? Como Felipe, como Ezequiel, como Jeremías. En mi caso también. Un día Jehová derramó sobre mí el espíritu de gracia y de oración. Por eso yo miraba a Jehová, miraba al Señor Jesús. ¿Sí o no? Cuando yo recibí el Espíritu Santo, desde ese momento, Jehová me dejó a mí en su iglesia para separar, ¿sí o no?, de mí al mundo. También mí y del mundo, ¿sí o no? Por eso, antes de yo nacer de nuevo, de una vez pensaba que, yo voy a vivir en otra ciudad, fuera de Seúl, lo que era capital de mi país. Me gusta mi ciudad. Yo estoy muy cómodo aquí. Tengo amigos, ¿sí o no? Pero un día Jehová me mandó que predique en esta ciudad. Amén. Un día en otra ciudad, luego en Sudamérica. Por donde quiera que va. Así. Porque Él era mi Señor. Él era mi dueño. Un día me di cuenta que mi propio proyecto fue clavado, fue crucificado. ¿En dónde? En la cruz. En la cruz, mi propio proyecto, mi propia plan, todos fueron clavados. Entonces, el proyecto de Dios era mi proyecto. Su plan era mi plan. Porque Él era mi dueño. Él era mi Señor. Pues aunque David era el rey de Israel físicamente, pero el que confiesa, Dios es mi rey. ¿Sí? Señor, ¿qué hago? Siempre consultaba a Jehová, porque Jehová era su pastor, por eso. Y su rey.
Por eso, cuando yo bautizaba a los hermanos de la iglesia, siempre yo metí a todo su cuerpo, hasta todos sus cabezas. Tu propio proyecto, tu propio plan, todos se acabaron, ¿sí o no? Cuando salen de agua, ellos reconocieron que Jesús es mi cabeza. Como el 144,000 judíos, ¿sí? Que estarán en el monte Sión con Jesucristo. Sobre todo ellos serán redimidos, ¿sí o no? Para ser las primicias para Dios, para el Cordero de Dios. Para ellos no, para Dios y para el Cordero de Dios. ¿Por qué Jesús nos eligió? ¿Por qué nos salva? Para Dios y para Él. Eso fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Por eso yo estaba muy agradecido con Dios, también estoy muy agradecido con Dios. Pues yo también tengo el mismo testimonio que ellos. También yo cantaba el nuevo cántico, después de nacer de nuevo. Mi alma cantaba el nuevo cántico. Anteriormente cantaba que la música mundana. Bésame, bésame mucho. Pero ahora, yendo al cielo. Amén. ¿진짜? Ustedes también, ¿sí o no? Anteriormente, ¿qué cantaba? La música mundana. ¿Sí? Hermanos, pues todos los cristianos están cantando el cántico nuevo. Lo que es el himno, realmente himno. ¿Sí? En Salmo también, ¿dónde está escrito que alaba con cántico nuevo? Por eso, ellos serán los participantes de la primera resurrección de Jesucristo. Por eso estarán en monte Sión con Cristo. Eso. También estarán en el cielo, ¿sí o no? Porque aquí está escrito que 3. Cantaba un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes. 4 animales, ¿sí o no? Que estarán en los cielos. Y de los ancianos serán 24 ancianos que estaban en el cielo. Pues aunque el apóstol San Juan estaba en una isla llamada Patmos, como un preso, pero ya su corazón, ¿dónde estaba? En el cielo. ¿Sí o no? ¿Él estaba muy infeliz? No. Al contrario, estaba muy feliz. Teniendo mucha esperanza en dónde? En el cielo. Pues aunque el apóstol Pablo estaba en la cárcel, pero ¿dónde cantaba el cántico nuevo? ¿Sí o no? Porque su alma estaba con Cristo Jesús. Pues el apóstol Pablo dice, yo no tengo nada, pero tengo todo. ¿Sí?
¿En dónde? En el cielo. Amén. Aquí dice, hoy no puedo explicar todo, solo un poco, no detalladamente. 6. Vi volar por en medio del cielo al otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero ustedes saben que Jehová quería predicar el evangelio de Cristo a través de los santos, en vez de los ángeles. ¿Me entiende? Pues aquí dice que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí está escrito, el versículo 7, ¿qué está escrito? Evangelio eterno que ángel va a predicar. Diciendo a gran voz, temer a Dios, darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El versículo 7 será el evangelio eterno que el ángel va a predicar. 자, ¿por qué, pastor? Primera de Pedro, capítulo 1. El versículo 12. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Anhelan mirar los ángeles. Los ángeles también querían saber el Evangelio de Cristo. ¿Quién puede anunciar el Evangelio de Cristo? El que ya experimentó el verdadero arrepentimiento, también la salvación eterna. ¿Sí o no? Pero los ángeles nunca experimentaban que la humildad, nunca estaban en una posición de pecador. ¿Sí o no? Por eso lean en sus casas esto, que por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. También en sus casas lean, por favor, Hebreos capítulo 1. El versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Jehová envió sus ángeles a los santos para servir. ¿Sí o no? Por eso, por falta de tiempo, yo quiero explicar este punto hasta acá. Y vamos a volver a Apocalipsis capítulo 14. Ya ustedes testificaban sobre Gran Babilonia, ¿sí o no? La destrucción de Babilonia.
Pero quiero explicar 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Los que recibirán la marcación en sus frentes, en sus manos, para estar en el fuego, azufre y fuego, para siempre. ¿Sí o no? Serán tan miserables. ¿Cómo podrán vivir en el infierno con azufre y fuego eternamente? Por eso Jesús lloró ante Jerusalén. ¿Por ser menospreciado? No. Él sabía que los pueblos de Israel recibirán que toda la maldición de Dios por no recibir a Él. Los que recibirán la marca en sus frentes y en sus manos, todos van a vivir en el infierno con fuego y azufre eternamente. También la Babilonia va a ser destruido completamente, ¿sí o no? Por eso 11, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos que estarán en la segunda mitad de gran tribulación. ¿Sí? Los que guarden los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ellos que guardarán los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios no serán la ley de Moisés. ¿Sí? Su nuevo mandamiento es hacer el amor fraternal. También tener la vida eterna. En San Juan capítulo 13 y también 15, donde están escritos sobre este punto. ¿Sí? Sobre todo, y la fe de Jesucristo. Quiere decir que la tercera parte de Israel, sobre todo el 144,000 bienaventurados. Ellos guardarán los mandamientos de Dios y tendrán que la fe de Jesucristo. ¿Sí o no? Por eso, hermanos, señores, ahora tienen que aceptar a Jesús. ¿Sí? Ahora tienen que arrepentirse del mundo a Dios. Y tienen que recibir el perdón de los pecados. También reciban al Señor Jesús como el Rey. ¿Sí o no? Por eso oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Ese versículo es muy importante. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con
ellos siguen. ¿Qué significa esto? Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Sus obras con ellos siguen. ¿Qué significa esto? Por eso, Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 58. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí dice, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. El apóstol Pablo trabajaba en el Evangelio, ¿sí o no? Muchísimo. No era en vano, ¿sí? La obra que está en Cristo Jesús. La obra de justo que está en Cristo Jesús. Seguirán. Aquí dice, porque sus obras con ellos que siguen. ¿Siguen a dónde? Al cielo. Al milenio. ¿Quieren buscar? Primera de Corintios capítulo 15. El verso 58. Así que, hermanos míos amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. En el Evangelio en Cristo, los muchos santos trabajaban, ¿sí? Por la fe. No es en vano, ¿sí? Pero el apóstol San Juan, ¿qué vio? Bienaventurado de aquí en adelante los muertos mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Sus obras con ellos siguen. Con ellos siguen. ¿Qué significa? La obra que está en Cristo Jesús. La obra de justo que está en Cristo Jesús. Siguen a ellos. ¿A dónde? Al cielo. Para recibir ¿qué? El premio celestial. Galardón celestial. Por eso el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En Gálatas capítulo 6, ¿dónde está escrito eso? 5 también. Por eso, porque sus obras con ellos siguen. Para milenio, ¿sí? Para milenio. El apóstol Pablo enseñó a los hermanos en Corinto que porque vuestro trabajo en el Señor, ¿sí o no? No es en vano. Primera Corintios capítulo 15, el versículo 58. Por las obras de los justos, sus obras con ellos siguen para galardón celestial, para milenio. Hoy no puedo exponer todo por falta de tiempo, pero desde el versículo 14 al versículo 20,
Quiero que lean en sus casas Joel capítulo 3. Joel capítulo 3. También Zacarías capítulo 12, el versículo 11. Solo quiero explicar el versículo 20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frentes de los caballos por 1600 estados. Aquí dice por 1600 estados. 1600 estados son alrededor de 300 kilómetros. Donde habrá mucha sangre de los que atacarán a Israel. Todos van a ir a, ¿cómo se llama? Creo que Megiddo. Megiddo era igual que como valle de, ¿cómo se llama? Josaba. También en Apocalipsis capítulo 16, versículo 16, donde está escrito Armagedón. Se ubica encima de Samaria, donde todos los soldados de cada nación van a ir para atacar a Israel. Pero Jehová va a destruir todos. Por 1600 estadios. Como 300 kilómetros. De la ciudad de Guatemala hasta Río Dulce y Sabal. ¿Cuánto tiene la distancia? ¿Cómo? 480 metros. Un poco menos aquí. Donde casi habrá mucha sangre de los soldados de muchos países. Llenos. Porque Jehová va a destruir, va a matar a todos. ¿Cómo? Aquí dice 19. Y ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Aquí dice. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Del lagar salió sangre hasta los fuentes de los caballos. Por 1600 estadios. Llenos de sangre de los soldados que van a atacar a Israel. Todos van a juntarse. ¿En dónde? En Megiddo. En Joel capítulo 3, donde está escrito sobre este punto. Detalladamente. Zacarías también. Pero Jehová va a matar a todos ellos. Va a pisar. Sangre, 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 sangre. Pero desde el versículo 14 hasta 15. Estos versículos serán la sombra de la salvación de Jesucristo. Mire, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Pues quiero que lean en sus casas San Mateo, capítulo 3, el versículo 30. Jesús va a juntar en su bodega que trigos.
y va a quemar que, ¿cómo se llama? Cizaña. ¿Sí o no? 자, por eso desde el verso 17, 18, ángel de Jehová va a cortar cizañas con hoz y juntarán y quemarán. ¿Sí o no? Pues exactamente lo sucederán. ¿Sí o no? En gran tribulación. Por eso, San Mateo capítulo 13, el versículo 30. Pues, después cuando yo tenga tiempo, voy a explicar sobre este punto más detalladamente. Por eso, estoy muy agradecido con Dios porque yo tengo el mismo testimonio que Él, ¿cómo se llama? Con él 144,000 bienaventurados. Pues todos los cristianos tienen el mismo testimonio. Amén. ¿Quién es el rey de ustedes? ¿Todavía tiene su propio proyecto mucho? ¿Plan? Pues Jesús es la cabeza de la iglesia. Él es nuestra cabeza. Él proyecta. Él manda. Él ordena. Amén. Hoy hasta aquí oremos.